Hola, tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a nuestro nuevo video tutorial de nuestra asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, direccionado desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes, su docente, William Rocha Jacome, y el día de hoy continuaremos con el desarrollo de nuestras clases, en las cuales hemos venido abordando aquellas temáticas relacionadas a precisamente el nombre que tiene nuestra asignatura, que es Pensamiento Crítico y Argumentación, la cual la hemos desarrollado en tres núcleos problemáticos o tres unidades, como le podríamos denominar, ¿no? Y esas unidades eran la esencia del conocimiento, la segunda unidad que llamábamos el pensamiento crítico, y la tercera unidad o núcleo problemático que denominábamos como la argumentación. Hemos abordado, por lo tanto, esas distintas temáticas, de las cuales siempre hemos hecho un breve resumen de los distintos aspectos que enmarcaban cada una de estas asignaturas en particular. Y como veníamos hablando, estábamos en un capítulo de nuestra asignatura, la cual denominábamos la argumentación, y en ellas habíamos visto primero las definiciones de qué es la argumentación, etcétera. Veíamos también los tipos de argumentos, veíamos los sesgos cognitivos, y para el día de hoy vamos a desarrollar una clase que es complementaria a todos estos elementos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de desarrollar lo que nosotros llamamos como la argumentación. Y este tema, pues nosotros lo conocemos con el nombre de las falacias lógicas, ¿cierto? Entonces ya habíamos abordado en la clase anterior lo que eran los sesgos cognitivos, y para la clase que nos compete en el presente, el día de hoy, teníamos pensado desarrollar el tema de las falacias lógicas, ¿no? Y para iniciar, pues lo primero que debemos hacer es conocer, ¿no? Definir a qué le llamamos nosotros como una falacia lógica. ¿Qué es una falacia lógica? Y pues podemos definirla como un tipo de razonamiento que no es válido o es incorrecto, pero el cual tiene una apariencia de razonamiento correcto. Entonces, se acostumbra a decir que una falacia es un razonamiento que es engañoso o erróneo, que en otras palabras lo que significa es que es un argumento o un razonamiento que es falaz, pero que pretende ser convincente o persuasivo. O sea, a pesar de que es un argumento o un razonamiento que no es válido o no es correcto, pretende que se le entienda como un argumento que sí lo es, un argumento que es convincente y que tiende a persuadir al interlocutor de el argumento que se está esbozando en ese momento, ¿no? Ahora, todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica.
Por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y se le desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Nosotros en esos casos llamamos a esa falacia, que la vamos a ver más adelante, se llama una falacia ad hominem, ¿no? Porque en vez de rebatir, ¿cierto?, un argumento que me están presentando a mí, yo en vez de ofrecer mejores argumentos para controvertir ese que me están presentando, lo que estoy haciendo es tratando de desacreditar a la persona que emite el argumento. ¿Ya? Como por ejemplo decir, ¿qué va a saber esa persona de saltar si mide 1.20? ¿Ya? Entonces, miren que en vez de yo utilizar un argumento diferente, ¿no?, que tenga que ver con elementos relacionados a todo lo que tiene que ver con la técnica del salto, etcétera, voy a argumentar sobre un aspecto que no tiene nada que ver con ello, porque una persona puede saltar bastante alto dependiendo de un tamaño que tenga, ¿no? Ahora, continuando, las falacias lógicas son empleadas, ¿cierto?, de forma común para llegar a justificar argumentos o posturas que no son justificables utilizando la razón. Ahora, este tipo de falacias lo que buscan es enmascarar engaños, ¿no?, o falsedades o estafas. Y para nosotros, como estudiantes de una carrera profesional en primera medida, profesionales posteriormente, ¿no?, o si nos dedicamos a temas, por ejemplo, como el desarrollo de investigación científica, etcétera, es importantísimo que nosotros sepamos reconocer, ¿no?, las falacias lógicas, porque eso va a ser de gran ayuda para que nosotros no seamos engañados y también para no caer en el uso de falacias también lógicas para tratar de defender nuestros argumentos, ¿no? Ahora, para uno tratar de enfrentar la falacia, puede tener en cuenta, por ejemplo, que si en términos generales las falacias son argumentos inválidos o incorrectos, pero que parecen válidos y correctos, debemos primero tratar de reconocer o identificar el argumento, ¿no? Y ya sabemos, por las clases que hemos visto anteriormente, que todo argumento está formado por premisas y conclusión, ¿ya? Entonces, estas premisas y conclusión darán como evidencia la mayor de las veces, ¿cierto?, un conjunto de palabras que sirven de enlace entre estos elementos, entre las premisas y las conclusiones. Entonces nosotros debemos buscar en el lenguaje escrito u oral esos indicadores que nos señalan algún argumento. Recordemos los que cuando lo hablábamos, que sea P una premisa y C una conclusión, entonces hay que poner atención en alguno de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando P es consecuencia de la conclusión, entonces P por lo tanto C, y de P inferimos C, P luego C, P por lo cual C, etcétera, etcétera. Elementos que hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos el tema de los razonamientos, ¿no? Y veíamos los razonamientos deductivos, no deductivos, como los razonamientos por analogía, los inductivos, por abducción, etcétera, etcétera. Entonces estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta al momento de nosotros estar tratando de identificar las falacias lógicas que puedan existir en un argumento. Y prosiguiendo, en las ciencias, identificar falacias, como lo mencionábamos hace un momento,
es una tarea que es prioritaria, o sea, es fundamental. ¿Por qué? Porque los argumentos científicos deben estar basados en la experimentación y en criterios que sean objetivos. Las falacias lógicas van en contra de estos principios que nosotros consideramos que como principios científicos, ¿no? Porque, miren, nosotros debemos comprender en qué consiste el error lógico de las argumentaciones falaces. O sea, ¿cuál es la falla que las hace inválidas? La mala, irrelevante, no pertinente o nula relación de implicación inferencial entre unas premisas y la conclusión, como en las falacias de relevancia que vamos a ver dentro de un momento, o los inadecuados usos del lenguaje, como son las falacias de ambigüedad, ¿ya? Entonces, algún esquema de estructuración ya probado como inválido, caso en el de las falacias que también denominamos como falacias de tipo formales. Entonces, todos estos elementos tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces las falacias se nos aparecen a nosotros como si fueran buenos argumentos, ¿no? Entonces, en ese punto hay que buscar qué elemento extraño se ha puesto en lugar de dar razones. O sea, tenemos que tratar siempre de identificar cuáles son esos errores que se presentan comúnmente en la forma de un argumento o en la estructuración de un argumento, ya sean estos unas falacias de relevancia o de atingencia, como también se le denomina, o unas falacias de ambigüedad. Ahora, ¿en qué se diferencian los argumentos falaces de los no falaces? Bueno, como ya mencionábamos, miren, una falacia es un argumento o razonamiento que a primera vista, no, cuando ustedes lo ven por primera vez, da la impresión de que este es correcto. Pero que si ustedes lo toman, lo escrutinan, lo revisan, ¿cierto? Y lo analizan de forma crítica, pues van a encontrar que ese argumento, ¿cierto?, no lo es, no es correcto. Ese razonamiento que se está planteando no es correcto. Entonces, para que un argumento sea correcto, las razones o premisas deben apoyar la conclusión, y eso es algo que ya lo hemos mencionado, ya lo hemos hablado, y es algo que debemos tener siempre presente, ¿no? Para que un argumento sea correcto, las premisas sobre las que se soporta la conclusión, ¿cierto?, deben apoyar a la misma. O sea, el conjunto de premisas deben estar enlazadas de forma lógica con la conclusión que se está presentando en el argumento o en un razonamiento que nosotros estemos planteando. Entonces, por ejemplo, miremos el siguiente argumento, ¿no? Todos los mamíferos tienen pulmones. Las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, las ballenas tienen pulmones. Ahora, este argumento, ¿cierto?, ¿cómo lo debemos considerar nosotros? ¿Un argumento correcto o un argumento incorrecto? Entonces, si las premisas, ¿cierto?, que son la número 1 y la número 2, apoyan la conclusión, que es la número 3, entonces estamos ante una situación donde nos encontramos con un argumento que es correcto. Por lo tanto, no es un argumento que podamos establecer como falaz, ¿no? Porque sabemos que todos los mamíferos tienen pulmones, ¿cierto? Y las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, las ballenas tienen pulmones. Entonces, se considera correcto porque las premisas 1 y 2 logran apoyar la conclusión, que es la tercera premisa que se está presentando, podríamos llamarla así, o conclusión como la denominamos habitualmente. Entonces la apoyan las dos premisas iniciales. Por ende se puede considerar que ese argumento es correcto. Ahora, en un argumento
o razonamiento falaz, o sea que exista una falacia lógica en un argumento, las premisas no logran apoyar la conclusión final básicamente por dos razones, ¿cierto? O sea, hay dos razones principales que hacen que unas premisas no tiendan a apoyar a la conclusión final, convirtiéndose por ende en un argumento o razonamiento de tipo falaz. La primera de ellas, ¿cuál es? Primero, que las premisas no son relevantes para probar la conclusión. En este caso, cuando usted se va a encontrar ante premisas que no son relevantes para poder apoyar una conclusión, a este tipo de falacias la llamamos falacias de relevancia o falacias de atingencia. También las pueden encontrar con ese nombre, ¿no? Ahora, ¿cuál es la segunda razón? Cuando existe una ambigüedad o confusión lingüística que evita que las premisas apoyen la conclusión. Entonces, este tipo de falacias, donde encontramos ambigüedades o confusiones más relacionadas con el lenguaje, las denominamos como falacias de ambigüedad. Entonces, ustedes pueden encontrar estos dos tipos de falacias, ¿cierto?, en el momento de analizar un argumento. Falacias de relevancia, ¿cierto?, cuando realmente las premisas no son relevantes, ¿cierto?, para poder probar una conclusión, que las denominamos falacias de relevancia, y las falacias de ambigüedad, ¿cierto?, cuando existe una confusión, cuando hay algún grado de ambigüedad entre las premisas y por lo tanto estas no permiten apoyar la conclusión que se está presentando en nuestro argumento o en nuestro razonamiento. Por ejemplo, miremos el siguiente argumento. La primera premisa: si me levanto temprano, llegaré temprano al trabajo. ¿Ya? Esa es una premisa que nosotros podemos decir, bueno, normalmente yo si me levanto temprano, pues podría llegar temprano al trabajo, ¿no? Ahora, una segunda premisa: no llegué temprano al trabajo. Y llega a una conclusión. ¿Y cuál fue esa conclusión? No me levanté temprano. Entonces, viendo ustedes esas premisas y viendo la conclusión, ¿cómo pueden establecer el grado de, digamos, si el argumento es correcto o es incorrecto? ¿Ah? ¿Cómo lo podríamos determinar? A ver, entonces, si lo analizamos, no se considera correcto porque además de las premisas 1 y 2, otros muchos factores pudieron causar que llegara tarde al trabajo, ¿no? O sea, no necesariamente esas premisas están apoyando la conclusión de forma tajante, ¿no? Porque sí, si me levanto temprano, llegaré temprano al trabajo. Eso es como que una obviedad. Pero no llegué temprano al trabajo y por ende concluyen, no me levanté temprano. Y ustedes saben que no necesariamente esa pudo ser la razón o la causa por la cual la persona no llegó temprano al trabajo. De pronto se levantó temprano, pero el automóvil en el que se dirige al trabajo se ponchó una llanta, se pichó, como se dice normalmente, se desinfló un neumático. Entonces tuvo que reparar el neumático, etcétera. O sea, pudo haber muchísimas razones. Perdió el bus cuando lo iba ya a tomar precisamente a tiempo y apenas llegó el bus por cualquier casualidad lo pudo haber perdido. O alguien pasó y pisó un charco lleno de agua y le ensució toda la ropa y tuvo que regresarse a cambiarse el vestuario. O sea, múltiples razones pudieron haber ocurrido para que esa persona no llegara temprano al trabajo. Entonces la conclusión no necesariamente va a ser que no se levantó temprano. Por lo tanto, estamos ante un argumento que podemos considerar que no es correcto, por lo tanto es un argumento falaz,
¿cierto? Existe una falacia dentro de ese argumento. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos falacias de ambigüedad y falacias de relevancia, pues vamos a ver algunas de ellas. Primero veamos cuáles son las falacias de ambigüedad o qué es una falacia de ambigüedad. Veremos algunos tipos de ellas y posteriormente veremos falacias de relevancia o falacias de atingencia, como también se le acostumbra a denominar a este tipo de argumentos que son falaces, ¿no? Entonces, veamos primero las falacias de ambigüedad. Y ahora, conocidas también como falacias de claridad, y aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases que son ambiguas, con significados que pueden estar oscilando y cambiando de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento, ¿no? Entonces, ahora ustedes dirán, ¿cómo qué tipo de falacias puede ser una falacia de ambigüedad? Pues veamos cada una de ellas. Lo que tenemos que tener claro es que toda falacia de ambigüedad contiene palabras o frases que son ambiguas, ¿no? Que pueden tener distintos significados y por lo tanto pueden prestarse a diferentes interpretaciones dentro del argumento como tal. Entonces, la primera falacia que podemos abordar la denominamos como falacia de equívoco. Ahora, ¿qué es una falacia de equívoco? Nos dice el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tienen más de un significado. Entonces, veamos un ejemplo de este tipo de falacia. El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Entonces, aquí esta es una falacia que se le llama falacia de equívoco. ¿Por qué? Porque están utilizando una palabra que tiene distintos significados para tratar de utilizarla como si tuviera un solo significado, ¿no? Entonces, eso es una falacia de equívoco. Por ejemplo, la palabra muerte. Entonces, aquí miren que la están relacionando con el fin de la vida, pero también con la palabra o con el tema de la perfección. Ahora, aquí podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, si alguien dice todos los burros tienen orejas largas y luego dicen Carlos es un burro, por lo tanto Carlos tiene orejas largas. Entonces aquí hay un equívoco en el uso metafórico de la palabra burro para dar a entender que es una persona que es grosera, ¿no? En lugar del verdadero significado que es del animal que conocemos con el nombre de burro, ¿no? Entonces, otra puede ser, por ejemplo, la ciencia pretende descubrir leyes. Entonces, la existencia de leyes implica que hay alguien que las hace. Así pues, la ciencia acepta que existe un Dios. Entonces, aquí hay una falacia, porque la falacia está en el cambio de significado de la palabra ley en este caso, ¿no? Entonces, a este tipo de falacias se les llama falacias de equívoco y hace parte de lo que conocemos como falacias de ambigüedad. Otra falacia de ambigüedad es la falacia de anfibología, ¿ya? ¿Y qué es esto? Pues es una confusión sintáctica que provoca que ciertos pasajes del argumento se interpreten con distinto sentido. Por ejemplo,
Se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosa Elena compró uno. Por lo tanto, ella es una novia de segunda mano. Entonces, miren cómo hay una confusión sintáctica. Porque aquí lo que nos están diciendo es que se venden vestidos para novias. ¿Y qué es lo que es de segunda mano? Los vestidos, ¿no? Que están vendiendo vestidos que son ya usados. Pero miren que el argumento, por una confusión sintáctica, lo interpretan como que cuando hablan novias de segunda mano, están refiriéndose a la persona y no al vestido. Entonces, en este caso existe una falacia de anfibología, porque esa confusión sintáctica provoca que ciertos pasajes del argumento se puedan interpretar con distintos sentidos. Otra falacia de ambigüedad que conocemos también con frecuencia se llama la falacia de énfasis. Y esta en particular consiste en recalcar una parte de una proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos nosotros como recalcar una parte de una proposición? Cuando realizamos énfasis o el acento lo colocamos en determinada palabra de un argumento en particular. Entonces, un ejemplo. Y ese ejemplo es el siguiente. Si vemos esta expresión, qué bonita se ve hoy, dependiendo el tipo de énfasis o acento que una persona le dé a esa frase, pues puede tener diferentes significados o inducir a una conclusión errónea a la persona que está recibiendo el mensaje. Porque si el acento, que en este caso vamos a utilizar una coma para que quede marcado el acento, se da de esta manera, ya la frase diría, qué bonita se ve hoy. Lo que estaría dando a entender que en días anteriores no se veía tan bonita como el día de hoy, ¿no? Entonces aquí no lo mencionan. Cuando se lee sin ningún énfasis indebido, se lee que es ciertamente una alabanza, como la primera frase, ¿no? Qué bonita se ve hoy. Pero si se lee con otro énfasis o acento, parece incluir la implicación de que otros días no ha estado tan bonita, ¿no? Eso lo podemos ver con otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo hice el test ayer. Yo no hice el test ayer. Aquí el acento, al colocarlo en la palabra yo, lo que está indicando o está induciendo a una persona a interpretar es que otro lo hizo. Pero si el acento lo pone en el no, yo no hice el test ayer, está diciendo yo no lo hice, ¿no? Pero si colocamos el acento en la palabra hice, yo no hice el test ayer, hice otra cosa con el test. Si el acento lo ponemos en la palabra el, yo no hice el test ayer, lo que me está induciendo a interpretar es hice otro test diferente. Pero si ponemos el acento en la palabra test, pues me está diciendo yo no hice el test ayer, entonces hice algo diferente, es lo que me está induciendo a pensar. Y si el acento o el énfasis está en la palabra ayer, pues lo que induce a pensar a otra persona es que lo hizo otro día. Entonces, como vemos, depende el énfasis o el acento en una frase, así va a depender también la conclusión a la que puede llegar una persona al leer o interpretar un razonamiento o un argumento cualquiera. Esto se le denomina como una falacia de énfasis. Ahora veamos otra falacia de ambigüedad que se le denomina como falacia de composición. Y esta falacia es un razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base que las partes del todo también la poseen. O sea,
En otras palabras, cuando le vamos a atribuir a un todo características que posee una parte de ese todo, ¿ya? Como por ejemplo una máquina, ¿cierto? Y cuando le atribuimos a una máquina características que tienen las partes que componen la máquina, estamos llegando a una falacia de composición. O cuando hay un grupo de personas, ¿cierto? Y le atribuimos a todo el grupo la característica que tienen algunos de los individuos que hacen parte de ese grupo, entonces eso se le llama falacia de composición. Ejemplo, ¿no? Toda acción bélica es racional, entonces la guerra es racional. Entonces estamos viendo elementos singulares que llegan a conclusiones totalitarias, ¿no? Todo franciscano es pobre, por tanto la orden franciscana es pobre, y es posible que la orden franciscana no sea pobre, a pesar de que todos los franciscanos lo sean, ¿no? Si una copa de vino es provechosa, una botella aún mejor, y todos sabemos que esto obviamente es una falacia, ¿ya? El hecho de que una sola copa de vino pueda ser provechosa no quiere decir que tomarse toda la botella vaya a ser aún mejor. Dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. Y esto también es una falacia de composición. ¿Por qué? Es un argumento falaz. Porque la suma de todas las partes de una máquina que pueden ser individualmente livianas, al momento de sumarlas todas, ¿cierto? En conjunto, puede que la máquina sea pesada. Por lo tanto, estamos también ante un argumento falaz. Otra falacia de ambigüedad es la que nosotros conocemos como falacia de distribución. Y es un razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. O sea, esto en otras palabras es el razonamiento anterior, pero al revés, ¿no? Lo contrario. O sea, cuando se le atribuyen a elementos individuales que hacen parte de un todo, características que el todo posee. Entonces veamos el ejemplo, ¿no? Se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada o costosa. Y como ya vimos, es un argumento falaz, porque el hecho de que toda la máquina sea complicada, costosa y pesada, no quiere decir que cada una de las partes que compongan esa máquina sean también pesadas, complicadas o costosas. Otras falacias que hasta el momento hemos visto se llaman falacias de ambigüedad, estas que hemos estado mencionando, las de distribución, las de composición, las de énfasis, etcétera. Tienen ese nombre, ¿no?, de ambigüedad, pero existen otros tipos de falacias que también hacen parte de todo el menú de falacias que conocemos y que hacen parte de los razonamientos o los argumentos, y estas en particular tienen el nombre de falacias de relevancia o atingencia. Ahora, ¿qué es una falacia de relevancia o atingencia? Son aquellas cuya incorrección o invalidez está en que la conexión entre las premisas y la conclusión no es lógicamente adecuada, no es pertinente, y la conclusión no se sigue o infiere de las premisas. Al fallar ese aspecto se constituye en un error del razonamiento y por lo tanto de la argumentación. Entonces veamos algunas de estas falacias que denominamos falacias de relevancia. Recordemos que las anteriores, las falacias de ambigüedad, estaban más relacionadas, era con elementos del lenguaje, ¿no? Eran temas prácticamente lingüísticos. Mientras que estas tienen que ver más que todo es con la conexión que existe entre las premisas y la conclusión. Ahora, veamos algunas de estas falacias de relevancia.
Iniciemos con una muy común, muy popular, muy famosa y que se emplea muchísimo en muchas argumentaciones o razonamientos. Y es la que se conoce con el nombre de falacia ad hominem. Y una falacia personal ad hominem es el argumento que busca que se admita el rechazo a determinada opinión atacando a la persona que sostiene esa opinión o que la defiende, aludiendo a características propias de la persona, ¿no? Entonces, un ejemplo. Mi vecina de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento. Pero según mi vecino de al lado, mi vecina de enfrente es alcohólica. Por tanto, no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento. Como vemos, esta es una típica falacia ad hominem, donde en vez de rebatir el argumento, ¿cierto?, de expresar un mejor argumento, lo que se está haciendo es buscando elementos en su mayoría negativos de la persona que esgrime el argumento para tratar de desvirtuar el razonamiento, no con un mejor razonamiento, sino desmeritando a la persona que lo pronuncia. Eso es lo que se le llama normalmente una falacia ad hominem. O es como el que diga, ¿qué va a saber ese tipo si él es ignorante? ¿Qué va a saber si él es muy pequeñito? ¿Ya? ¿Qué puede saber alguien que sea de otro país sobre la situación de nuestro país? Etcétera. Esos son falacias ad hominem, porque usted está recriminando a la otra persona basada en unas características propias de la persona y no en un argumento que permite establecer las razones que usted está brindando con el razonamiento que está desarrollando o que está esgrimiendo. Otra falacia personal se denomina falacia circunstancial. Y este tipo de falacia, el argumento que busca se admita el rechazo a determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a circunstancias en que se encuentra esa persona. Ya, aquí estamos hablando ya de, mientras en la anterior era a características de la persona, esta es a circunstancias en las que se encuentra una persona. Entonces, por ejemplo, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio si es un alumno. Entonces, miren que en este argumento están aludiendo a una circunstancia específica en la que se encuentra la persona, ¿no? Y no tanto a una característica propia de ella, ¿no? Otro tipo de falacia personal es una que se denomina et tu quoque y consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone y que por ende habría que rechazarla. Entonces, por ejemplo, Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe estar bien. Entonces, como vemos, eso es un argumento que es falaz, porque Thomas Jefferson era posible que hubiera tenido esclavos en esa época y hubiera sido una circunstancia del momento, ¿cierto? Porque en ese momento de la vida histórica era legal que se tuviera esclavo, ¿no? Entonces no hubiera sido nada raro que una persona de esa época los hubiera tenido. Otra cosa sería hoy en nuestros días, donde es inadmisible que alguien tenga esclavos. Y sin embargo todavía hay algunas culturas donde la esclavitud todavía funciona o existe. Ahora, pero el hecho que Thomas Jefferson tuviera esclavos no querría decir que él estuviera en desacuerdo con esa práctica. Ya, porque
podría existir la posibilidad de que sí estuviera en desacuerdo de esa práctica y que estuviera realizando acciones para tratar de eliminar la esclavitud en la época o escenario histórico en el que le tocó vivir a Thomas Jefferson. Otra falacia que conocemos se llama falacias personales de apelación o llamado a la misericordia, ¿no? Y es más que todo cuando en vez de utilizar argumentos tratan es como de generar lástima en otras personas y no especificar las razones por las cuales debería ser acreedor de determinado elemento, como por ejemplo un aumento de salario, etcétera. La persona que argumenta no demuestra cuál es su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia su persona. Entonces, un ejemplo es, le dice un funcionario a su jefe: jefe, me merezco un aumento de sueldo, apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Entonces, como vemos, este es un tipo de razonamiento que lo que busca es generar compasión en otras personas, pero no es un argumento que esté mostrando las razones por las cuales verdaderamente ese funcionario merecería el aumento, ¿no? Ahora veamos otra falacia que es muy común y se le denomina como falacia de llamada al pueblo o de apelación a la multitud, y se le conoce por su traducción griega, que se llama ad populum. Y esto es cuando una persona apela, ¿cierto?, al pensamiento que se da en las multitudes para tratar de cimentar un argumento. O sea, esta es una categoría amplia que consiste en despertar las pasiones de la multitud para que acepte el punto de vista cuyo expositor no se molesta en defender con razones, o para lo que utiliza falsedades y mentiras. Se emplea en la publicidad televisiva, en las plazas públicas, conciertos y otros. Entonces, muchas veces una persona trata de defender su argumento diciendo que, por ejemplo, como la mayoría piensa que, por ejemplo, como la mayoría piensa que Messi es el mejor jugador del mundo, entonces el mejor jugador del mundo es Messi. Y sabemos que eso no necesariamente es cierto. Es posible que sí lo sea, pero lo que va a determinar que Messi sea el mejor jugador del mundo son las estadísticas, ¿cierto? El número de goles, el número de asistencias, el número de regates, la influencia que ha tenido en su equipo, el número de copas que haya ganado, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a determinar si es el mejor jugador del mundo. No porque la mayoría piense que es el mejor jugador del mundo, ya va a ser cierto ese razonamiento. Entonces, un ejemplo también es el político que hace su campaña electoral, argumenta que él debe recibir nuestros votos porque todo el mundo vota por él. Entonces, miren que porque la mayoría vote por él no quiere decir que él merezca que todos nuestros votos sean para él. Entonces, esto es una falacia de llamado al pueblo o de apelación a la multitud. Es como, por ejemplo, el decir a alguien que como la mayoría de creyentes que existen en el mundo son musulmanes, entonces la religión verdadera debe ser la musulmana. O como la mayoría de creyentes que hay en el mundo son hindúes, por poner un ejemplo, entonces la religión verdadera debe ser la hindú. O como decir que como la mayoría de creyentes son cristianos, entonces la religión verdadera debe ser la cristiana. Entonces, esto es lo que se le llama una falacia de llamado al pueblo o de apelación a la multitud,
o como normalmente se le conoce, una falacia ad populum, o de apelación al pueblo. Ahora, otra falacia que también se encuentra mucho en los argumentos es la falacia de apelación a la autoridad, o como se le conoce, ad verecundiam. Entonces, este tipo de falacia en particular es cuando usted trata de demostrar un argumento basado en que una autoridad, ¿cierto?, mencionó algo sobre el tema. Por ejemplo, que un actor o una actriz famosa hayan dicho que para quitar la gripa deben tomar vitamina C. Entonces sabemos perfectamente que el hecho de que alguien muy famoso, ¿cierto?, diga que a pesar de que sea muy bueno en su campo, ¿cierto?, de actuación, no quiere decir que porque esa persona diga que la vitamina C es buena para la gripa, entonces lo va a hacer, ¿ya? Entonces esto es también como pensar que Albert Einstein, ¿cierto?, que era un físico muy importante, uno de los cerebros más relevantes y preponderantes de nuestra historia científica mundial, diga que la mejor dieta es la de la piña. Entonces, como el tipo es muy inteligente y es una autoridad, pero en física, entonces habrán personas que pensarán que, si lo dice Albert Einstein, tiene que ser cierto, porque lo está diciendo una autoridad. Pues no necesariamente, porque Albert Einstein no necesariamente tiene por qué saber de nutrición, ¿cierto?, o de dietas. Él puede que sea una eminencia o que haya sido una eminencia en física, pero no en nutrición y salud. Entonces, una falacia de apelación a la autoridad es un argumento que busca que se acepte determinada opinión de un tema sobre la base de que una persona de gran prestigio o fama, la cual carece autoridad en el tema, sostiene la misma opinión, ¿no? Puede ser una autoridad en otros temas, pero no en todos los temas. Por lo tanto, se le llama falacia de apelación a la autoridad. Y el ejemplo: hay que estar de acuerdo con las políticas del Estado de Israel hacia los palestinos, porque Einstein, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación del Estado de Israel. Como ven, el razonamiento no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el hecho de que Einstein haya apoyado la creación del Estado de Israel no quiere decir que el Estado de Israel esté en lo correcto en su trato hacia los palestinos, ¿cierto? Porque Einstein es muy bueno en física, pero no necesariamente su pensamiento hacia el Estado de Israel y de Palestina tenía que ser cierto o verdadero. Otra falacia que acostumbramos a encontrar en muchos razonamientos o argumentos es la falacia de ignorancia o falacia ad ignorantia. Es un razonamiento en el cual se argumenta que algo es verdadero o falso, o que se da por probado porque no se ha probado lo contrario. O sea que si no he probado lo contrario, entonces quiere decir que mi razonamiento es verdadero según este tipo de falacia. Un ejemplo: Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, entonces Amanda es culpable. Entonces, esto es una típica falacia de ignorancia, porque como no sabemos quién la rompió, pero Javier dice que fue Amanda, entonces creen que Amanda es culpable por eso. Y como ella no tiene pruebas de su inocencia, la terminan culpando. Otra falacia de ignorancia: no se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe, ¿ya? Esto es una falacia que se llama falacia de ignorancia, ¿no? Empezando también porque ¿de cuál Dios hablamos, no? Porque podría ser Alá, podría ser Jehová, podría ser Vishnu, podría ser Shiva, podría ser Krishna, etcétera, etcétera.
Entonces, ninguno de esos dioses se ha demostrado que no exista. O sea, nadie ha demostrado que Alá no exista. Nadie ha demostrado que Ganesha, el dios elefante de los hindúes, no exista. Por lo tanto, podría utilizarse este argumento como una falacia de apelación a la ignorancia para establecer la existencia de ese tipo de deidades. Ahora, nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, luego no la hay. Eso es otra falacia ignorante. El hecho de que no sepamos si hay vida o no en otros planetas no quiere decir que no la haya, porque en otros planetas, teniendo en cuenta los miles de millones de estrellas que hay en el universo y la cantidad de planetas que puede tener cada estrella, la probabilidad de que exista vida, así no necesariamente vida inteligente, ¿no? Puede ser de microbios, bacterias, etcétera. La probabilidad de la existencia de vida es muy grande, teniendo en cuenta la gran cantidad de sistemas planetarios que existen en nuestro universo, ¿no? Debe haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. Y sabemos, nunca se ha demostrado de ninguna manera la existencia de ningún fantasma. Entonces, como nadie ha demostrado que no hay fantasma, entonces debe haberlos. ¿Ah? Ese es un argumento que es una falacia de ignorancia. Usted no puede demostrar que cometí el delito, por lo tanto no lo cometí. Otra falacia de ignorancia. Dentro de las falacias de relevancia también tenemos la que se conoce como falacia de petición de principio o circularidad, que se le dice también como petitio principii. Y este tipo de falacias, el intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad de esa afirmación como condición suficiente. ¿A qué se refiere con ello? Por ejemplo, este conjunto de argumentos. Descartes afirma: Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma: tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Eso es una falacia de petición de principio. Otra es: Alá existe porque lo dice el Corán. El Corán es verdadero porque lo dice Alá. Entonces, como vemos, esto se le llama una falacia de circularidad, porque cada argumento depende del anterior. Entonces, miren lo que dice el último: Alá existe porque lo dice el Corán. Y luego dicen: el Corán es verdadero porque lo dice Alá. Entonces, esto es una clara muestra de lo que es una falacia de petición de principio o circularidad. Falacia de causa falsa. Este tipo de falacia se evidencia cuando a un evento se le atribuye una única causa, no el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente cuando se da el efecto. Porque es que determinada acción o evento, etcétera, puede haberse presentado por un conjunto de circunstancias o de elementos que fueron los que llevaron a que se diera ese evento. Pero cuando solamente le atribuimos la realización de un evento a una única causa, estamos cayendo en lo que se llama una falacia de causa falsa. Porque pueden haber muchísimas otras opciones que pueden ser las que causaron el evento y no necesariamente esa única que nosotros estamos atribuyendo. De ahí la tendencia a simplificar, cuando en realidad la situación puede ser mucho más compleja, ¿no? Ejemplo: el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. Entonces, miren, aquí estamos estableciendo una única causa para el cáncer de pulmón y decimos que
fumar va a dar cáncer de pulmón, y eso no va a ser necesariamente cierto, porque hay personas que genéticamente no están predispuestas a que sufran mutaciones por fumar. La gran mayoría es posible que sí, que el hecho de fumar predisponga distintos tipos de mutaciones que van a generar cáncer de pulmón en la persona que fuma. Pero existen personas que pueden haber fumado toda su vida y tener 100 años, como hay varias pruebas de ese tipo de comportamiento, que han fumado toda su vida y nunca les ha dado ningún tipo de cáncer y los pulmones los tienen totalmente sanos. Otra falacia la conocemos con el nombre de falacia genérica de conclusión irrelevante. ¿Y a qué nos referimos con este tipo de falacia? Pues podemos argumentar que en este tipo de falacias las premisas que se aducen para la conclusión no tienen nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia, y las premisas son irrelevantes para la conclusión. Ejemplo: demuéstrame lo que dices, que es inmoral tener relaciones sexuales siendo portador del VIH. La respuesta: ya se ha demostrado que el VIH fue transmitido al hombre por el chimpancé. Por tanto, el SIDA es producto de relaciones sexuales antinaturales. Entonces, miren, aquí estamos viendo un argumento que es irrelevante porque la premisa no apoya la conclusión. O sea, el hecho de que el VIH haya sido transmitida al hombre por el chimpancé no quiere decir que una persona que esté hoy en día infectada con el VIH, al tener relaciones sexuales, vaya a estar incurriendo en un acto que es inmoral. Entonces, la conclusión en este caso no apoya para nada las premisas. Por lo tanto, esa conclusión es las premisas y las conclusiones en este tipo de falacias son irrelevantes, porque la premisa es irrelevante para la conclusión que se está ofreciendo, ¿no? Hay otras falacias que se le llaman falacias de pregunta múltiple, y es típico de la pregunta múltiple hacer una interrogación que presupone otra a la que no ha habido respuesta previa, y por tanto no se puede contestar el cuestionamiento sin admitir como verdadero algo que no tenemos por qué admitir. Y el ejemplo que podemos presentar o esgrimir en este caso particular es un investigador que haga la pregunta: ¿aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda? Y la persona, el acusado, responde no. Y luego el investigador dice: ajá, de modo que usted admite que su propaganda era engañosa. ¿Sabe usted que su conducta ética puede crearle dificultades? Entonces, como estamos viendo, esto se le llama una falacia de pregunta múltiple, ¿no? Aunque el acusado en este caso tuvo que haber esgrimido que le estaban realizando una pregunta múltiple y que no necesariamente sus ventas, el aumento de sus ventas eran resultado de su engañosa propaganda, porque primero no realizó ninguna propaganda engañosa para poder desvirtuar ese tipo de pregunta múltiple que le estaban realizando en este caso al acusado. Otra falacia se le denomina falacia de apelación a la fuerza. Y este tipo de falacia es el argumento en el cual se busca lograr la aceptación a cierto curso de acción o estado de las cosas mediante una amenaza velada. O sea, este es el típico argumento que utiliza a veces un padre de familia
cuando un hijo le indaga por la razón, por ejemplo, por la cual no lo deja salir, y él le va en vez de darle argumentos del por qué no va a salir, lo que le dice es que aquí el que manda soy yo y no va a salir para ningún lado. Eso se le llama una falacia de apelación a la fuerza, porque el argumento que está presentando es una amenaza velada, ¿verdad? Está utilizando la fuerza por la autoridad que tiene como padre para que su hijo no salga. No le está dando razones argumentales sobre el por qué no debe salir, sino que está apelando a la fuerza. Ejemplo. Un padre puede terminar una discusión con sus hijos y señoras diciendo: aquí se hace lo que yo diga, pues soy el que trae el dinero a la casa. Entonces, como ven, esto es una típica falacia de apelación a la fuerza. Para que este tipo de falacias se den, normalmente la persona que desarrolla un argumento falaz de apelación a la fuerza debe tener una característica primordial, y es que tiene autoridad sobre otras personas, ¿no? Puede ser un jefe, puede ser un padre, etcétera, etcétera. Entonces va a utilizar esa autoridad que tiene para no dar argumentos válidos, ¿cierto?, ante una pregunta o ante un razonamiento, y lo que va a tratar es de aplicar la fuerza para que se haga lo que esa persona quiere o dice. Y por último, otra de las falacias de mayor empleo en muchos razonamientos o argumentos es una falacia que conocemos con el nombre de falacia de generalización apresurada. Y este es un argumento en el cual se busca establecer una afirmación general sobre un grupo, conjunto o totalidad a partir de pocos casos o casos que no son representativos de ese mismo grupo, conjunto o totalidad. Ejemplo: Pedro es alto y es rápido. Ana es alta y es rápida. Tomás es alto y es rápido. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. Entonces, esto se le llama una falacia de generalización apresurada, porque no podemos, basado en unas características individuales, atribuir ese mismo tipo de característica a todo el conjunto en general, ¿no? Eso no es posible hacerlo, o se le conoce como una falacia y se le denomina como falacia de generalización apresurada, ¿no? Entonces es como hoy en día que está muy de moda decir que tratar de vándalos a todas las personas que salgan en una marcha, porque 4, 5, 6, ahora pongan 10 personas, realizan desmanes, lanzan piedras, rompen vidrios, etcétera. Entonces, basado en que hayan 10, 15 personas que pueden ser vándalos realmente, no quiere decir que todos los que salen a marchar lo sean solamente por unos cuantos ejemplos que reúnen una característica determinada, en este caso el de el vandalismo, ¿no? Entonces, esto se denomina falacia de generalización apresurada. Ahora, todas estas falacias pues debemos tenerlas nosotros muy en cuenta para el desarrollo de nuestros argumentos, ¿no? De la manera en la que argumentamos, para que nuestros argumentos tengan propiedad de validez, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, la comprensión de estos tipos de errores, los que acabamos de ver que son las falacias de ambigüedad y la falacia de relevancia, y súmenle ahora también lo que llamamos en la clase pasada como sesgos cognitivos,
hacen que nosotros comprendamos cuáles son estos errores, ¿no?, en los que podemos caer, y el desarrollo de la habilidad para analizarlos y nombrarlos nos va a ser muy útil para evitar caer en ellos. Entonces, esto requiere de una constante vigilancia intelectual, ¿no? Tener conciencia de la flexibilidad del lenguaje y de la multiplicidad de usos nos ayudará a alejarnos de los usos expresivos del lenguaje cuando no son pertinentes, ¿ya? Ahora, conscientes de la multiplicidad de funciones del lenguaje, vamos nosotros a estar menos propensos a aceptar una exhortación emocional como si fuera un argumento válido para apoyar la verdad de una conclusión determinada, o tratar de atacar al adversario como si con esto presentásemos un argumento contra sus puntos de vista, ¿no? Y eso ustedes también lo ven hoy en día con mucha frecuencia, cuando también tratan, por ejemplo, con el tema que está de moda actualmente, que son las marchas sociales, etcétera, tratan de desvirtuar o de utilizar falacias ad hominem contra algunas personas para tratar de desvirtuar sus posiciones, ¿no? Entonces, eso lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Ahora, para evitar las diferentes falacias, ¿no?, que tanto de ambigüedad como la de relevancia, nosotros tenemos que tener presente con claridad estos elementos, ¿no? ¿Qué significa cada falacia? ¿Cuándo yo la puedo encontrar en un argumento? ¿Cómo yo la puedo identificar? O sea, para poder, ¿qué?, contrarrestar las falacias. Entonces, yo para poder contrarrestar una falacia tengo que conocerla para descubrirla en los discursos, en los regaños que acostumbran a realizar, en las moralinas o argumentos donde quieren esgrimir la moral, tratando de aparentar ser ciudadanos de bien, etcétera, en los debates, y tratar de comprenderlas para poder replicarlas inteligentemente, evitarlas nosotros mismos, ¿no? Que nosotros no vayamos a caer en esas falacias ni en esos sesgos cognitivos, y desarrollar la habilidad para reconocerlas y debatirlas, dialogar o confrontar cualquier tipo de argumento o de razonamiento que se nos presente a nosotros en cualquier momento. Ahora, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, donde el tema abordado fueron las falacias lógicas. Vimos las falacias de ambigüedad y las falacias de relevancia o atingencia, ¿no? Dentro de este tipo de falacias vimos cómo se estructuran cada uno. Ya tenemos un menú de falacias y no son las únicas que hay, porque hay muchísimas falacias más. Pero conocemos las que más se llegan a utilizar en argumentos, y la idea es que nosotros aprendamos a reconocerlas, ¿no? A identificarlas y a rebatirlas de la mejor manera para que nuestros argumentos siempre puedan tener un carácter de validez y en lo posible siempre de verdad. Ahora, sin ser más por el día de hoy e invitándolos para un próximo encuentro en nuestra clase siguiente, que vamos a ver algunos elementos sobre qué tipo de argumentos existen, ¿no? Argumentos de autoridad, argumentos deductivos, etcétera, etcétera, para que los podamos implementar de mejor manera. Ya tenemos un conocimiento amplio de cómo es que funcionan los razonamientos, cómo funcionan los argumentos. Conocemos los posibles errores y fallas en los que podemos nosotros caer y en los que pueden caer otras personas que pueden tener una discusión, un debate contra nosotros, y podemos identificarlas, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder rebatirlas. Entonces, nuestra próxima clase ya será sobre construcción de algunos tipos de argumentos, y sin ser más por el día de hoy, les deseo un feliz resto de día y nos vemos en nuestra próxima entrega de nuestra asignatura Pensamiento Crítico
y argumentación. Hasta la próxima.